Hola a todos. En este video vamos a tratar la recta real. Vamos a entender cómo funciona y que los números no solo son una magnitud. Los números tienen algo importante que se llama su sentido. Entonces, un número tiene magnitud y va a tener sentido. Vamos a tratar de entender cómo se crea la recta real. Para analizar la recta real, vamos a hacer un símil, vamos a hacer una comparación. Hay algo en el universo que se llama una explosión de rayos gamma. Cuando una estrella está en su etapa final, produce lo que se puede llamar una explosión de rayos. Una de las explosiones más energéticas, de mayor energía, que se produce en el universo es precisamente la explosión de rayos gamma. Si nosotros vemos lo que es una explosión de rayos gamma, podrán ver que se origina en el centro de una estrella, de una galaxia, y en ese momento salen unos haces energéticos. De este centro nace lo que es un haz energético hacia la izquierda en este caso, y un haz energético hacia la derecha. La recta real se forma de manera similar. Si nosotros estudiamos lo que es la recta real, vemos que tiene un origen que está en el cero. En el cero es como el punto de expansión, es el punto de inicio de la recta real. En ese momento, a partir del cero, nacen lo que son los números positivos que van hacia la derecha. Van creciendo 1, 2, 3, 4 y se dirigen hacia el lado derecho. Como podemos ver, de este centro también se genera otro semieje. Este semieje va creciendo de derecha a izquierda. O sea, la numeración se va contando de derecha a izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Podemos ver con la analogía como que aquí ocurriera una explosión y de este punto partiera un haz de rayos hacia la derecha y un haz de rayos hacia la izquierda. De esa manera se genera lo que es la recta real. A partir del cero empezamos a contar 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. De esa forma entonces obtenemos lo que es en números enteros, en lo que son los z, lo que es la recta real. Ahora, esta recta real no es solamente, no está compuesta por números enteros. Como hemos visto, la recta real se compone de números enteros, que son los z, los números racionales, que son las fracciones, un entero entre otro entero, y de números irracionales, que es precisamente los que no pueden obtenerse de la división de un entero entre otro entero. Ya dijimos, son números que están compuestos de una parte entera y una parte decimal infinita, no periódica. De esa forma reconocemos lo que son los números irracionales y lo que son los números reales, que ya sería el conjunto de todos los números que entran dentro de esta recta real. Por eso la llamamos recta real. En ella van a estar todos los números reales. Es el conjunto que contiene a todos los números. Hay otra salvedad importante. Fíjense, si vemos lo que es su composición, nosotros tenemos que del menos 1 al 1 solo existen lo que llamamos números racionales, recuerden. Están también los reales engloban a todo el conjunto de números. Pero fíjense que del menos 1, sin llegar a ser menos 1, y al 1 sin llegar a ser 1, no existen números enteros. Solo existen números racionales, fracciones, un entero entre otro entero. Eso es lo que caracteriza este espacio de la recta real. Una vez que pasamos del 1 por el lado derecho y del menos 1 por el lado izquierdo, ahora obtenemos que en la recta real podemos encontrar fracciones mixtas. Recuerden, la fracción mixta se compone de un entero más una parte fraccional, una parte racional. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera un tercio, sería 1 más un tercio. O sea, sería la parte fraccional más el entero que lo antecede. Eso sería lo que conseguimos a partir del 1 hacia la derecha o a partir del menos 1 hacia la izquierda. Conseguimos fracciones mixtas. Y también conseguimos ya el mundo de los irracionales. Los irracionales no los vamos a conseguir en este universo. Del menos 1 al 1 no vamos a encontrar números irracionales. Los números irracionales empiezan a tener sentido y a tener cabida en la recta real a partir del 1 hacia la derecha y del menos 1 hacia la izquierda. Entonces, esto es importante que lo entendamos para poder comprender cómo se manejan los números.
Ahora vamos a hacer otro análisis de la recta real. Vamos a ver que en la recta real los números también tienen sentido. El sentido es si va hacia la derecha o va hacia la izquierda en este caso. Entonces vamos a revisar ese concepto porque gracias a ese concepto es que vamos a poder entender cómo podemos hablar de las magnitudes reales de los números. Vamos a proceder a estudiar el sentido de los números. Fíjense, si volvemos a la recta real, vamos a tener que hacia su lado derecho, si seguimos con la numeración, esto va a llegar al infinito. O sea, uno sigue 1, 2, 3, 4, 5, 1 millón, 10 millones, 3 trillones, hasta llegar a algo que lo conocemos como el infinito. Simplemente es algo que de esa forma en matemática decimos que es el final de las cosas. Hacia el lado izquierdo pasa algo parecido. Venimos creciendo, venimos avanzando, o sea, los números se empezaron a crear de esta manera. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta llegar a algo que llamamos el menos infinito. Entonces, hacia la derecha de la recta real tenemos el infinito positivo. Hacia la izquierda de la recta real tenemos el menos infinito. Sin embargo, los números no son solo una magnitud y tienen algo que llamamos sentido. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos un punto, que lo he denotado por este asterisco, un punto a la derecha de la recta real. Mientras más cerca esté yo de este punto, el número va a ser mayor. O sea que el número mayor que yo puedo conseguir es el que esté en el infinito. Ese es el número que yo digo que es el mayor. Eso lo hicimos por convención. Convencionalmente nos pusimos de acuerdo y dijimos que los números, el número mayor era el que estaba a la derecha de la recta real. Ese es el número más grande. Sin embargo, obviamente, a medida que me voy alejando del número más grande, voy obteniendo lo que son los números más pequeños. ¿Qué quiere decir? Que si este 4 está más cerca del asterisco, esta distancia que tengo que recorrer para llegar a este destino es más pequeña. El 1 tiene que recorrer una distancia un poco mayor, tiene que recorrer 1, 2, 3 unidades adicionales para llegar a ese punto. Quiere decir que el 4 es mayor que el 1. El 4 está a la derecha, está más cerca de ese destino. Por lo tanto, los números, mientras estén más a la derecha, van a ser más grandes que los números que están a la izquierda. En el caso de los números positivos no hay problema. Como podemos ver, ellos nacieron a partir del 0 y de ahí se generaron 1, 2, 3, 4. Y a medida que va creciendo al llegar al infinito, ese es el punto más lejano, ese es el número mayor. Pero ¿qué ocurre con los números negativos? Fíjense, la distancia que hay del punto menos 4 hasta ese destino es mayor que la distancia que hay del punto menos 2 hasta ese destino. ¿Qué quiere decir? Que el número menos 2 es mayor, está más cerca del destino que el número menos 4. Este número es más grande que menos 4. Entonces, fíjense, a medida que nos alejamos hacia el menos infinito, los números van siendo más pequeños. A medida que nos vamos acercando al menos infinito, los números son más pequeños. ¿Qué quiere decir? Que los números crecen de izquierda a derecha, según nuestra convención. Crecen. Los números van a crecer de izquierda a derecha. De menos 4 es más pequeño que menos 2 es más pequeño que 0 es más pequeño que 2 es más pequeño que 4. Entonces es importante tener claro que los números negativos, mientras su magnitud, su módulo, en este caso el módulo de un número, es el número que tiene sin el signo, en este caso sería 4. Ese módulo, mientras mayor es, más pequeño es el número. Eso es importante que lo tengamos claro cuando vayamos a ver cómo son las relaciones entre los números. Fíjense, a partir de esto ya hemos visto que hemos venido utilizando ciertas notaciones. Hemos hablado de números más grandes, o sea, números mayores, o números más pequeños, números menores. Los números también pueden ser iguales o pueden ser diferentes, o pueden ser mayor o igual a algo, o menor o igual a algo. Eso lo representamos por esta simbología. Cuando hablamos del símbolo de mayor, lo representamos como la punta de una flecha que va en sentido a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque los números más grandes se encuentran a la derecha.
Entonces, la flecha apuntando hacia la derecha implica mayor, implica que va creciendo. La punta de la flecha hacia la izquierda indica menor. ¿Por qué? Porque los números a medida que van yendo hacia la izquierda se van haciendo cada vez más pequeños, no importando que el módulo sea mayor. Por ejemplo, menos 20 es un número más pequeño, por ejemplo, que el 0. Menos 20 es más pequeño que el número 0. ¿Por qué? Porque está a la izquierda del 0. Entonces, la flecha, la punta de la flecha hacia la izquierda nos indica que el número es menor o significa en el lenguaje matemático menor. El símbolo igual, si lo conocen muchos de ustedes, ya lo hemos utilizado muchas veces, son dos rayitas paralelas. Esas dos rayas paralelas significan igual. Cuando hablamos de diferente, lo único que tenemos que hacer es colocar un símbolo, una raya que atraviesa de forma oblicua, de forma, vamos a decir, con ángulo, lo que es esas dos rectas paralelas. Tenemos después el símbolo mayor igual, nuevamente, es la flecha, la punta de la flecha hacia la derecha, y abajo le colocamos una recta paralela. Eso lo que significa es el mayor por el símbolo del mayor y el igual para denotar las dos rayitas paralelas. El menor igual de la misma forma es la punta de la flecha hacia la izquierda y abajo una flechita, una raya paralela a esa flecha, de manera de denotar el menor igual. En ese caso, por ejemplo, tenemos que el 3, que es este número, es mayor que el menos 3. ¿Por qué? Porque el 3 está a la derecha, está más cerca del infinito. Este número es mayor que este. Tenemos el menos 4, es menor que el 1. ¿Por qué? Porque el menos 4 está a la izquierda del 1. El menos 4 es más pequeño que este número. Recuerden, los números van a crecer en este sentido. Entonces, el menos 4 está a la izquierda del 1. Quiere decir que el menos 4 es más pequeño que el 1. De la misma forma, pueden ver acá, el 3 es mayor que el menos 3. El 3 está a la derecha del menos 3. Fíjense que acá, por cierto, coloqué el 3 y el menos 3 para que vean el opuesto. El 3 es un número y el menos 3 es otro. Fíjense, el 3 desde el punto de vista de números como módulo, él es mayor que el número menos 3. Es otro número. Por eso no podemos confundir que los números son iguales. 3 es un número, menos 3 es otro. Ocupan posiciones diferentes dentro de la recta real. Tenemos el símbolo igual. 2 es igual, por ejemplo, al opuesto de menos 2. Fíjense, menos 2 es este número. Si yo lo convierto en el opuesto, recuerde que la multiplicación de signos lo que hace es convertirme, cuando multiplico por el signo negativo, lo que hago es convertir el número en su opuesto. Si yo agarro el menos 2 y lo multiplico por menos, lo convierto en el opuesto, lo vuelvo a convertir en 2. Quiere decir que vuelve a ser igual al número 2 positivo. O, como lo hemos visto en muchos casos, la multiplicación de signos. Menos por menos da más. Menos por menos da más. Esto daría más 2 y el 2 no se coloca en positivo porque es elemento neutro de los signos. Cualquiera de estos números que no sea el mismo es diferente. 1 es diferente de 3, 1 es diferente de 2, 1 es diferente de menos 2, 1 es diferente de menos 4. Para que sean iguales tiene que ser el mismo número. Bien sea porque yo diga 3 es igual a 3, o yo puedo decir, por ejemplo, la combinación de dos números, 3 es igual a 2 más 1, que ya lo hemos visto en las operaciones. En este caso, diferente es cualquier número que no dé o la combinación de ellos del mismo número o el mismo número sea el número que tenemos como origen. Mayor igual. Mayor igual, fíjense, en este caso, cuando me dicen mayor igual, realmente estamos hablando nuevamente de unas franjas en la recta real. Un mayor igual es cualquier número que sea mayor a 3 o igual. El 3 también está incluido. Entonces, de esta forma vemos que cualquier número que esté a la derecha, 3 es mayor o igual que 1. 3 está a la derecha de 1, por lo tanto es mayor. Ahora, cualquier número que esté a la izquierda, o sea, cualquier número que venga hacia acá, 3 va a ser mayor que ese número, o hasta el 3 va a ser igual. O sea, cualquier número a la izquierda de 3 va a ser menor que él, o lo que es lo mismo, 3 va a ser mayor que él. El menor igual nos dice lo mismo. Por ejemplo, menos 3 es menor que menos 1 porque menos 3 está a la izquierda de menos 1. Quiere decir que el menos 3 es menor. ¿Qué pasa con esta simbología? Esta simbología también la utilizamos en la recta real. Tenemos una forma de representarla.
Cuando hablamos de un símbolo mayor, por ejemplo, 3, todos los números que sean mayores a 3, 3 es mayor que ellos, fíjense. Todos los números que me representan que 3 es mayor que ellos, van a ser esto. Fíjense, 3 es mayor que todos estos números. Fíjense que 4 es mayor que 3, pero 3 es mayor que todos los números que quedan a su izquierda. Quiere decir que cuando yo digo 3 es mayor que otro número, el número que estoy representando está a la izquierda. Esta sería la zona solución de esto. Cualquier número a la izquierda de 3 va a ser más pequeño que 3, o lo que es lo mismo. 3 va a ser más grande que cualquier número a la izquierda de él. Como es solo mayor, se denota por un círculo abierto. Con un círculo abierto lo que estoy indicando es que el 3 no está incluido. Quiere decir que no es mayor o igual. En este caso es solo mayor. Si yo quiero representar que 3 es mayor o igual que otro número, lo que tengo que hacer para efectos de representación gráfica es rellenar este circulito. Cuando yo relleno este círculo, estoy incluyendo el 3. Ahora 3 es mayor o igual que cualquier número a su izquierda. Él es mayor que cualquiera de estos números y es igual a él mismo. Lo mismo pasa cuando hablamos con el otro signo. Por ejemplo, si a mí me dicen -2 es menor o igual que otro número. Fíjense, -2 es este punto. Si me dice, bueno, vamos a poner primero, -2 es menor que otro número. Si yo tengo -2 y él es más pequeño que cualquier número a su derecha. Todos estos números son más grandes que -2. Quiere decir que la zona de solución es esta. Esto representaría, en este caso tengo 3 es mayor o igual que otro número. Y en este caso tendría -2 es menor que otro número. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando yo digo -2 es menor que otro número, quiere decir que todos estos números cumplen con la condición de ser más grandes que él. Él es el más pequeño, él es el menor. ¿Qué pasa? Si yo digo igual, si yo utilizo la notación de igual, menor o igual que otro número, simplemente relleno este círculo y para efectos gráficos ya estoy diciendo cuáles son la zona solución de eso que posteriormente conoceremos como inecuación. Entonces, de esta forma vemos que los números tienen un sentido y los números crecen de izquierda a derecha. Mientras el número esté más a la derecha es más grande, mientras el número esté más a la izquierda es más pequeño. Entonces, vamos a revisar ahorita otros conceptos que tienen que ver con la recta real. Vamos a ver cómo encajan los diferentes conjuntos de números, números enteros, los reales, los racionales, los irracionales y los reales dentro de esta recta real. Fíjense, lo primero que tenemos es, ya sabemos que en la franja que hay del -1 hasta el 1 es donde están los números racionales. Los números racionales son las fracciones. Vamos a dividir, por ejemplo, la franja que hay del 0 al 1 en 10 pedazos iguales. Si yo divido en 10 pedazos iguales toda esta franja, voy a tener aquí 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10, 6 de 10, 7 de 10, 8 de 10 y 9 de 10, hasta llegar a 10 de 10. 10 de 10 sabemos que es el pedazo completo, por lo tanto tengo la unidad. Sin embargo, estas son fracciones que son reducibles. 1 entre 10 no, es un número primo, pero fíjense que aquí tengo dos números pares, 2 y 10. Quiere decir que esto puede ser simplificable entre 1. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5. 3 entre 10, 3 es un número primo, no lo puedo simplificar. 4 es un número par, la mitad de 4 es 2, la mitad de 10 es 5. 5 entre 10, fíjense que todo número que termine en 5 y 0 es simplificable por 5. Por lo tanto, yo puedo dividir esto entre 5. 5 entre 5 da 1 y 10 entre 5 da 2. Y esto sería un medio. Nuevamente, en números pares, la mitad de 6 es 3, la mitad de 10 es 5. 7 entre 10 es un número primo, por lo tanto no lo puedo simplificar.
8 entre 10, la mitad de 8 es 4, la mitad de 10 es 5. 9 entre 10 no es simplificable, porque 10 es un número que es divisible por 2 porque es par, y por 5 porque termina en 0, pero no es divisible por 3, 9 es múltiplo de 3. Y aquí, fíjense, ya tenemos una simplificación de la recta real. De esta forma, nosotros podemos dividir cualquier número. Recuerden, cuando tengo cualquier número, por ejemplo, entre 1 y 2, no es otra cosa que una fracción mixta, ¿ok? Entonces va a ser 1 seguido de los decimales que pueden obtener dentro de esta misma franja. Fíjense que yo pudiera dividir toda esta franja en doble. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad de todos estos. ¿Y qué voy a tener? Que el divisor es 1 sobre 20. Y después lo que tengo es que ir contando 2, 3, 4, todo sobre 20, porque ese sería el pedazo que tendríamos. ¿Qué pasa cuando estamos fuera de la unidad? Por ejemplo, entre 1 y 2. Entre 1 y 2 tengo una fracción mixta. Quiere decir que tengo una parte entera, que es el 1, más la parte fraccional, que es igualita a cualquiera de estas que yo pueda armar acá. En este caso, por ejemplo, yo tengo 1 y 1 sobre 10. Eso no es otra cosa que 1 más 1 sobre 10. Y esto también lo denotamos a veces como 1 sobre 10. O sea, hay dos formas de denotarlo. Yo puedo denotar 1 más un medio o puedo denotar 1 y un medio. De esa misma forma se leen estos números. O sea, en este caso, por ejemplo, sería 1 y un quinto. De esta forma yo leo que es 1 más un quinto. Entonces, fíjense, aquí lo que hice fue reflejar nuevamente la recta, pero ahora lo que es la fracción mixta. Ahora estoy del 1 al 2. ¿Qué tengo? Fíjense, 1 sobre 10 es 1 sobre 10. Recuerden que es una fracción mixta. Es el entero más este número. 1 más 1 sobre 10. En este caso tengo el 1 quinto. En este caso tengo el 3 sobre 10. En este caso tengo el 2 quinto. En este caso tengo el 3 quintos, el 1 medio, perdón, el 1 medio, el 3 quintos, el 7 décimo, el 4 quintos, el 9 sobre 10 y el 1 más 10 sobre 10, que serían 2. 1 más 1 da 2. Fíjense que de esta forma yo armo cualquier otro, vamos a decir, cualquier otro tramo que esté entre dos números enteros. Yo puedo colocar lo mismo que tenía en la división que hice de 0 a 1, colocarlo en cualquier tramo, ahora en cualquier tramo entre dos enteros. Simplemente va a ser el entero más esa parte de la fracción, que es lo que llamamos fracción. Sin embargo, ya vimos que aquí entran lo que son los números irracionales. ¿Qué ocurre? Que entre 1 y 2 ya voy a conseguir números irracionales. ¿Cuáles son esos números? Por ejemplo, raíz de 2 y raíz de 3. Fíjense, en azul lo coloco de manera que vayan viendo cómo van creciendo. Raíz de 2, raíz de 3. Raíz de 4 ya es la forma, la representación racional del número entero 2. Raíz de 4 es igual a 2. Esta es su forma, su representación en los irracionales. En este caso, las raíces pares. La raíz cuadrada, la raíz de radical 2. Pero yo puedo tener también las raíces cúbicas. Y las raíces cúbicas hacen lo mismo. Raíz de 2, bueno, recuerden, la raíz de 1 es 1 en su forma racional, en su forma irracional. Raíz de 1 vale 1, por lo tanto, no lo estoy colocando. Pero todos sabemos que la raíz de cualquier, vamos a decir, la forma irracional de una raíz es precisamente el 1. Ese es el número, vamos a decir, es un número especial, por eso no entra como un número primo, por sus características especiales. Vamos a ver qué pasa. Si en vez de ser raíz cuadrada yo hubiera trabajado con raíz cúbica, nuevamente yo tendría raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 3, raíz cúbica de 4, raíz cúbica de 5, raíz cúbica de 6, raíz cúbica de 7. Raíz cúbica de 8, recuerden, es la forma racional de la raíz cúbica del número 2, porque 2 por 2, 4, por 2, 8. Quiere decir que esto también es igual a 2. Entonces, de esta manera yo puedo ir ubicando los valores, cualquier valor, sea irracional mixto, o sea, racional mixto o irracional dentro de la recta real. Adicionalmente, puedo colocar acá números, por ejemplo, como el número de oro, 1,6180. Entonces me quedaría por acá más o menos 1.6, fíjense, esto sería 0.6. 1 más 0.6 da 1.6. Aquí por acá yo tendría lo que es el número de 1. Entonces, fíjense, es una manera de yo poder representar todos los números ahora en mi recta real. De esta forma,
vamos a dar por concluido lo que es la recta real. Ya vamos a empezar a trabajar con otros tipos de cálculos. De hecho, vamos a hacer un video adicional que tiene que ver con el uso de la calculadora, de manera que podamos entender cómo hacer las operaciones combinadas, cómo hacer este tipo de cálculos de números racionales o números irracionales. Vamos a revisar eso en un próximo video que va a tratar sobre el uso de la calculadora. Es importante entender que la calculadora es una herramienta tecnológica avanzada y debe aprenderse a usar, igualito que cualquier herramienta tecnológica. Bueno, espero verlos en un próximo video. Hasta luego.